Buenos días. 10 de noviembre de 2017. Rectificador de protección catódica enfriado por aceite, especialmente utilizados en áreas de proceso, y módulo de control automático, que es una opción que utilizamos nosotros. No eliminamos este equipo, sino que adaptamos los módulos de control automático para darle la versatilidad a los sistemas de protección catódica. Son sistemas bien robustos. Por lo menos este rectificador tiene 30 años de operación aquí en planta. Este equipo debe tener unos 15 años, para ser exacto, sin estar redundando mucho allí. Son equipos que pueden ser ajustados, bien sea por salidas de corriente, salidas de voltaje o por los set point de control de potenciales. Fíjense que traen una tabla de operación en donde se pueden fijar ciertos parámetros de configuración del equipo. Sin embargo, en este caso nosotros utilizamos estos sistemas en áreas de proceso, en los trenes de proceso de fraccionamiento de gas, para proteger las tuberías enterradas de drenaje abierto, drenaje cerrado, drenaje químico, aire instrumento, aire de servicio, agua cruda y sistema de agua contra incendio. En este caso, este equipo tiene 3 módulos de control, 3 por delante y 3 por detrás. Si algún módulo de estos llega a fallar, se le fue el fusible a el sistema se autorregula y balancea para mantener la misma configuración que tenía, sin afectar el resto de las tuberías asociadas al circuito. Cuando hay sistemas en donde el suministro de la energía eléctrica es confiable, pues son muy versátiles. Este equipo tiene 30 años, repito. Ni siquiera se le ha quemado un solo fusible, y este equipo tampoco ha tenido ningún problema operacional. Bueno, pero esta es una opción para no eliminar los sistemas existentes, y simplemente podemos adaptar los módulos de control automático. Migramos a esa tecnología. Puede ser controlado por vía celular, vía RTU, Modbus, podemos hacer interrupciones remotas programadas para hacer inspecciones con SIPs o DCBG en intervalos cortos, inclusive pruebas de inyección de corriente individuales, sistemas de autorregulación por dispositivos de alta frecuencia en estado sólido, switching, tecnología switching. Inclusive estos fabricantes tienen certificación para operar en plantas nucleares. Bueno, mis compañeros y colegas, quería compartir esta opción que podemos utilizar en los sistemas existentes cuando queremos migrar a sistemas automáticos. Fuerte abrazo y saludos.